siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Efeso: tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé que cuando los deje se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los dejo en manos de Dios y de su palabra, que es gracia y tiene poder para construirlos y darles parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabes que estas manos han ganado lo suficiente para mí y mis compañeros. Siempre los he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándose de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en pedir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sing to God, O kingdoms of the earth. Reyes de la tierra, canten a Dios. Show forth, O God, Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, canten a Dios. You kingdoms of the earth, Reyes de la tierra, canten a Dios, toquen para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa, reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. over Israel is his Sobre majesty. Israel resplandece su majestad y su poder Awesome in sobre his las sanctuary nubes. is God, the Dios God of Israel. sea He gives bendito, power and el strength to Dios his de people. Israel. Reyes de la tierra, canten a Dios. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Lifting up his eyes to heaven, En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. when I was with them, I Cuando protected estaba them con in ellos, the yo name guardaba of en tu Jesus, nombre a los que me and I diste, guarded them, y and los none of them was custodiaba, y lost, ninguno de except the ellos son of se destruction, perdió, sino el hijo de la that the scripture perdición, might para be que se fulfilled. cumpliera la escritura. But now I am coming to Ahora you. voy a ti, I speak this y in the digo world, esto en el mundo so para they que may share ellos my joy mismos completely. tengan mi alegría You cumplida. gave them your Yo word, les he and the dado world tu hated them, palabra, y el mundo because los they do ha not belong to odiado, the world,
porque no son del I mundo, belong como to the world. tampoco yo soy del I do mundo. not ask that you take No them, ruego que los retires but del keep them mundo, from sino que evil. los guardes del mal. They do not belong to the No son del world, mundo, even I belong como to the world. tampoco yo soy del mundo. Consecrate them in truth. Santifícalos en la verdad. Your word is Tu truth. palabra es As you verdad. sent me into the Como tú world, me enviaste so al I send mundo, them into the así world. los envío I yo también consecrate al mundo, myself for y them, por ellos me so that they consagro yo also para que may be también se consecrated in consagren truth. ellos en la verdad. Verbum Domini. The reading today from the Gospel of John is taken from the high priest. La lectura de hoy del Evangelio según San Juan proviene de la oración sacerdotal de Jesús en la víspera de su sufrimiento y muerte en la cruz. Y lo que constituye la oración más larga en los Evangelios, Jesús fervorosamente ora en nombre de su iglesia, que está en su infancia en ese momento. La fe de sus apóstoles y discípulos hubiera sido bastante débil sin la mano fortalecedora del Padre. Nuestro Señor sabe que su pasión y muerte van a ser eventos que estremecerán al mundo para sus discípulos y expresa su preocupación por ellas. Jesús pide que sean consagrados en la verdad, o sea, que Jesús proviene del Padre y que el Padre lo envió. Ruega que su iglesia permanezca como una sola, así como Él y el Padre son uno. Él sabe que la iglesia debe pasar por muchas pruebas y que será puesta a prueba por el maligno. El Señor desea proteger a su iglesia de la tentación, de manera que todos sus miembros perseveren en la verdad que Cristo les enseñó. Cuando rezamos el credo los domingos y los días de solemnidad, profesamos nuestra fe en una sola iglesia católica y apostólica. Y creer en una iglesia no significa que creemos que solo existe una iglesia, sino que la iglesia es una unidad. Sí, hay una sola iglesia, pero esa iglesia también disfruta de la gracia de estar unida según la verdad de Jesucristo. Si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces no creemos que el Cristo, que es la cabeza, tiene varios cuerpos. De lo contrario, sugeriría que la iglesia tiene algún tipo de deformidad. Más bien, Jesús rezó que seamos uno solo, así como el Padre y el Hijo son uno solo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tenemos tres dioses separados unidos en una Trinidad, una comunión de divinidades. Más bien tenemos tres personas divinas unidas en un solo Dios. Y no hay tres dioses separados, sino un solo Dios y en tres personas divinas. Y tres personas divinas en un solo Dios. Y de manera análoga, los miembros de la Iglesia están unidos en el cuerpo de Cristo. No hay varios cuerpos de Cristo, sino un solo cuerpo. Y la Iglesia no es una entidad unida por los méritos de sus miembros solamente, sino por Cristo mismo. El Catecismo enseña en el párrafo 813 que la Iglesia es una sola a causa de su fuente. El ejemplo más alto y fuente de este misterio es la unidad en la Trinidad de las personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. Y la unidad de la Iglesia no significa que la Iglesia espera uniformidad
completa en todos sus miembros. Uno de los hermosos frutos del Espíritu Santo es que los cristianos en todo el mundo manifiestan una rica diversidad de pueblos, culturas, naciones y costumbres. Y sin embargo, todos están unidos como un solo pueblo de Dios. El párrafo 814 del Catecismo describe cómo muchos pueblos diferentes y diversos en el mundo disfrutan del don de la unidad, incluso a pesar de que hay variaciones y culturas y costumbres y ritos litúrgicos, como rito católico oriental. Estos pueblos mantienen sus propias tradiciones y, sin embargo, permanecen unidos con el resto de la Iglesia en la unidad del Espíritu Santo. Y luego en el párrafo 815 el Catecismo dice, ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo, es la unidad de la Iglesia peregrina es asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Así que esencialmente somos una familia universal, unida en la caridad y el amor que tenemos por Dios y unos por otros, y en la verdad que Cristo nos dio y preservada a través de la sucesión apostólica. En este punto algunos se pensarán para sus adentros que si la iglesia es una sola, entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué hay tantas iglesias que afirman ser la iglesia verdadera? Y son buenas preguntas. Y es difícil dar una respuesta completa, en especial en una sola homilía. Sin embargo, la Iglesia Católica ha tratado de abordar esta inquietud, especialmente en el Concilio Vaticano II, y desde aquel entonces ha instado a una continua labor de ecumenismo como una manera de sanar las divisiones en la Iglesia. Y la constitución de la Iglesia del Concilio, Lumen Gentium, dice lo siguiente: el alma de Cristo es lo que nuestro Salvador encomendó a Pedro, el cuidado pastoral. Esta iglesia, constituida y organizada como sociedad en el mundo presente, subsiste en la Iglesia Católica, que es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¿Esto acaso significa que otros cristianos no católicos no sean miembros de la Iglesia? No necesariamente. Mientras que tales cristianos pueden estar separados de la comunión plena con la Iglesia Católica, no quiere decir que estén completamente enajenados de ella. El párrafo 818 del Catecismo dice, uno no puede ser acusado de pecado de la separación aquellos que son miembros de esas comunidades resultado de la separación. La Iglesia Católica los acepta con respeto y afecto como hermanos. Todos los que han sido justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Así que, en otras palabras, a pesar que los cristianos no católicos puede que no estén en comunión plena con la Iglesia Católica, igual disfrutan cierta unidad con la Iglesia Católica, siempre y cuando hayan sido bautizados de manera válida. Como católicos, aceptamos a todos los cristianos bautizados como hermanos en Cristo. Naturalmente, también queremos trabajar para la unificación plena con todos nuestros hermanos en Cristo, para que disfrutemos de la comunión plena con ellos. Y esta labor de unificación a través del ecumenismo ha sido continuo durante muchos años. Continúa hasta el día de hoy. El Catecismo nos enseña en el párrafo 820 que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia el don de la unidad, pero debemos laborar permanentemente para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí
y yo en ti, may they also que be ellos one, sean también uno so en that all nosotros, may know para que el that mundo you are crea que tú me has enviado. the desire to El recover deseo the de volver unity of a all encontrar Christians la is a unidad gift de todos los cristianos es un from don de all of the Cristo Holy Spirit. y un llamamiento del Espíritu The Santo. Catechism then gives El us a list catecismo of luego things nos da that una all lista de Christians cosas que need to todos do los cristianos deben to hacer adequately respond to this para call responder adecuadamente to a este reunification. llamado a la reunificación. We need to contribute to a Tenemos que continual contribuir a regeneration una of the renovación church and permanente de unity la of the Iglesia en church, una and fidelidad mayor a recognize su our own vocación. need for conversion of heart, since Reconocer it is nuestra our necesidad de conversión de inherently corazón, sinful pues act that causes division. es nuestro pecado de infidelidad que causa Praying in divisiones. common, both La oración publicly en and común, privately, tanto en for the público sake of como en unity, privado, por la unidad de to los recognize cristianos, each other as brothers and reconocer sisters, el to be fraterno properly conocimiento, informed in the work la of the formación ecclesia, ecuménica de los fieles, clergy and laity, especialmente de los to sacerdotes, pero engage in también respectful los laicos, dialogue, el and diálogo entre fellowship los with one teólogos y another los in the Lord, encuentros entre los cristianos de to diferentes cooperate iglesias y with fellow comunidades Christians y in la various colaboración fields of entre cristianos en service, los diferentes to campos de carry out servicio works of a los charity hombres, with others, pues llevar a cabo can be a obras de strong caridad con unifying el prójimo force. puede ser una fuerza unificadora muy So fuerte. we join with our Holy Así Father pues, and nos other unimos con el bishops Santo and Padre, los Christians throughout obispos the y world los cristianos en todo el to mundo pray in the unity of the para Holy rezar en Spirit, la unidad del Espíritu that all Santo, might be para one, que todos as the seamos uno Father and the solo, Son are como el one. Padre y el Hijo son uno solo.